Pip pip cheerio, ill serial killer flow. I jack to rip your niggas. Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach. This city is afraid of me. I have seen its true face. Sin duda, Rorschach es una figura polémica dentro del mundo del cómic, lleno de crítica a esta imagen del vigilante misterioso y a una filosofía que su creador, Alan Moore, encontraba como risible. Para algunos, es el verdadero héroe de Watchmen, un hombre que jamás comprometió sus ideales ni su código moral, incluso hasta el último momento de su vida. Para otros, es solo un fanático de extrema derecha con una visión absolutista de la justicia. Lo curioso es que la percepción del personaje refleja su propia máscara, solo blanco o negro, sin matices de gris. Esto resalta lo bien construido que está Rorschach como personaje y la fuerza de su narrativa. A pesar de la diversidad de opiniones que genera, Alan Moore tenía una visión muy clara sobre él. Rorschach jamás fue escrito para ser tomado como la figura de un héroe o alguien a admirar. Alan Moore lo retrata como un hombre con claros padecimientos mentales, que huele mal, no socializa con nadie y desata toda su frustración contra los criminales durante la noche. Es, prácticamente, un lunático que vive entre conspiraciones, y por pura suerte, nadie le ha metido un tiro desde el principio. Entonces, ¿por qué hay gente que admira la figura de Rorschach? Bueno, puede haber varias respuestas. Una de ellas es que la gente que admira a este loco comparte similitudes con él y se siente identificada. Otra posibilidad es que el personaje es muy fácil de malinterpretar. Y, por último, algunos culpan a la adaptación de Watchmen de Zack Snyder, que hace un blanqueamiento muy fuerte de las acciones y la personalidad de Rorschach. Las tres respuestas son válidas. Antes de continuar, quiero recalcar que no estoy aquí para juzgar si este personaje es tu favorito o no. Realmente, no es de mi incumbencia ni mucho menos. Si tienes una opinión distinta, déjamela saber en la caja de comentarios. La historia de Rorschach, o mejor dicho, la historia de Walter Kovacs, comienza en un hogar roto. Hijo de un padre ausente y una madre que lo despreciaba, su infancia fue una lucha constante. Su madre, Sylvia, obligada a practicar la prostitución para sobrevivir, era incapaz de ofrecerle el cariño y la estabilidad que necesitaba. En este ambiente tóxico, Kovacs creció con actitudes antisociales y desarrolló una visión distorsionada de las mujeres y de las relaciones en general. La constante presencia de la violencia, la degradación y la indiferencia moldearon su mundo interno de manera irreversible. Sin embargo, la historia de Kovacs no termina en su hogar disfuncional. Cuando apenas era un niño, se vio involucrado en una riña con dos chicos mayores. Durante la pelea, uno de sus agresores perdió un ojo, lo que llamó la atención de las autoridades. Al ver la horrenda situación en la que vivía Kovacs, decidieron sacarlo de su hogar y llevarlo a un orfanato. En este nuevo entorno, Kovacs empezó a demostrar habilidades que en su hogar nunca tuvo la oportunidad de desarrollar, destacando como un chico inteligente, aunque siempre algo retraído y distante. Quizás su época en el orfanato fue la más feliz en la vida de Walter Kovacs. Allí pudo desarrollarse en áreas donde destacaba naturalmente. Sobresalía en literatura, tenía una gran resistencia física en el gimnasio y demostró talento como boxeador amateur. Aunque aún tenía dificultades para comunicarse, especialmente con mujeres, era capaz de entablar largas conversaciones cuando encontraba un tema de interés. Sin embargo, su desprecio por su madre nunca disminuyó. Incluso cuando se enteró de su fallecimiento, Kovacs no sintió nada. Para él, Sylvia Kovacs nunca fue una madre, solo una mujer que lo había traído al mundo sin darle amor ni guía. ¿Pero qué hay del padre de Walter? Su visión sobre él era totalmente opuesta a la que tenía de Sylvia. Para Kovacs, su padre era un hombre bueno, un ejemplo a seguir. Pero la realidad es que su padre lo abandonó antes de que él naciera. De lo poco que sabía, era que su nombre era Charlie, y que sentía una fuerte simpatía por el presidente Truman. Esto fue suficiente para que Walter construyera una imagen idealizada de un hombre al que jamás conoció, creyendo que había sido un soldado que sirvió a su país y murió por una causa justa. En su mente, su padre nunca lo abandonó realmente. Simplemente no estaba con él porque estaba luchando en el campo de batalla. Harry Truman fue el presidente número 33 de los Estados Unidos, es recordado por haber tomado una de las decisiones más controversiales y más importantes en toda la historia. Fue quien autorizó el uso de las bombas, Little Boy y Fat Man, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Un plan que a la larga salvaría más vidas de las que quitó.
Walter no sabía con exactitud por qué su padre simpatizaba tanto con este mandatario, sin embargo él formó su propia visión de las acciones e imagen de Harry Truman. Para Walter Kovacs, la admiración por Truman provenía de esta imagen de líder fuerte, decidido y sin remordimientos al tomar decisiones difíciles, por lo que consideraba el bien mayor. En su mente, Truman representaba a un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar la justicia y el orden, una filosofía con la que Kovacs se alinearía a lo largo de su vida. Así como Truman no dudó en acabar con cientos de miles de vidas para terminar la guerra, Kovacs adoptó una visión similar. Esta mentalidad influenció profundamente la forma en la que interpretaba el bien y el mal, dividiendo el mundo en blanco y negro sin espacio para matices. Formando una visión absolutista del bien y el mal. La época en el orfanato terminó para Walter Kovacs. Al cumplir 18 años y ser considerado un adulto, tuvo que buscar una manera de subsistir en el mundo. Encontró trabajo en una fábrica de confección, manipulando ropa de mujer. Desde el primer día, Walter se sintió incómodo ejerciendo esas labores, viéndolas como algo degradante, ajeno a su naturaleza. Sin embargo, un día, una prenda distinta llegó a sus manos. Era un vestido especial, diseñado por el Dr. Manhattan. La tela era blanca, con manchas negras en constante movimiento, sensible al calor. Algo en aquel material lo perturbó, lo fascinó. Como si aquella prenda fuera más que un simple vestido, como si tuviera vida propia. Walter decidió robarlo. Era un encargo para una mujer llamada Kitty Genovese, pero eso no le importó. Llevó la tela a su hogar y comenzó a manipularla con herramientas calientes, cortándola hasta que no quedara rastro de lo que había sido en un principio. Pero no le encontró utilidad alguna, así que la guardó en un baúl y la olvidó. 2 años después, leyó una noticia en el periódico. Kitty Genovese había sido ultrajada y asesinada frente a su propio domicilio, mientras sus vecinos observaban sin hacer nada para ayudarla. Ese día, algo cambió en Walter Kovacs. Descubrió la indiferencia de la gente ante el sufrimiento. El caso de Kitty le reveló una verdad mucho más oscura. El mundo estaba podrido, y su gente también. Aquella noche, Walter regresó a su hogar, abrió el baúl y sacó la tela del vestido. Con ella se confeccionó un nuevo rostro. Uno con el que pudiera mirar al espejo. Blanco y negro. Jamás gris. Como su visión del mundo. Como la justicia que impartiría a partir de ese día. Si bien el caso de Kitty Genovese no fue el detonante definitivo para el nacimiento de Rorschach, sí empujó a Walter Kovacs más cerca del abismo en el que terminaría perdiéndose. Como él mismo admite, al principio no era diferente de los demás vigilantes, como Night Owl. Solo estaba pretendiendo ser Rorschach, como un niño jugando a ser policía. En sus propias palabras, era demasiado blando con los criminales. Kovacs continuó con su carrera de vigilante, hasta que llegó a él, el caso de una niña que había sido secuestrada. Claire Roche de 6 años, él tomó el trabajo, como muchos otros antes, y empezó a investigar por el bajo mundo. A este punto aún existía un fiambre de conciencia en la psique de Walter Kovacs, algo que todavía no lo hacía cruzar la línea entre vigilante y homicida. Sin embargo, este caso sería el detonante que dispararía la personalidad violenta y errática que existía en la mente de Walter. Después de mandar a 14 personas al hospital, el número 15 fue quien le dio una posible dirección en donde encontraría a la niña. Walter consiguió adentrarse al escondite en donde sospechaba que mantenían cautiva a la niña, inspeccionó el sitio de cabo a rabo, encontró varias pistas que hacían que sus sospechas cobraran sentido. La pequeña Claire fue raptada debido a que las personas que habían planeado este crimen creyeron que era la hija de multimillonarios. Sin embargo, la verdad era que el padre de Claire apenas podía sostener a su familia, por lo que decidieron deshacerse del único testigo. Afuera del escondite de los secuestradores habría 2 perros peleando por un hueso. Mientras Walter observaba esto desde el interior, no tardó en conectar todo. Sin mediar palabras tomó un cuchillo de cocina y salió para castigar a los perros. Bajo sus propias palabras. Era Kovacs quien gritó madre bajo la máscara. Fue Kovacs quien cerró los ojos. Y fue Rorschach quien los volvió a abrir. El concepto del personaje de Rorschach parte de otros personajes muy parecidos física y moralmente. Mr. E y D cuestión, 2 personajes creados por Steve Ditko, ya saben, el co-creador de otros personajes como Spider-Man y Doctor Strange. ¿Por qué menciono esto? Verán, Ditko era partidario de un sistema filosófico llamado objetivismo, el cual se resume en que la realidad es objetiva, la verdad no depende de opiniones, y cada persona debe actuar según su propio interés, sin sacrificarse por otros ni obligar a otros a sacrificarse por ella.
Valor a la razón, la libertad y el individualismo. Ditko dejó ver bastante su afición por el objetivismo en algunos de sus personajes como Mr. A. Alan Moore, por su parte, encontraba esta filosofía como algo ridículo, pero que sin embargo le ayudó a definir la personalidad y moral de Rorschach. Que para quien no se haya dado cuenta está basado en Mr. y de cuestión. Rorschach es un reflejo extremo del objetivismo, especialmente en su creencia de que el mundo es blanco o negro, sin puntos intermedios. Para él, la verdad es absoluta y no debe ser comprometida, sin importar las consecuencias. Rechaza cualquier idea de sacrificarse por un bien mayor si eso significa traicionar sus principios. Si diera un veredicto sobre lo que es este personaje, diría que es un caos, tanto psicológica como moralmente. Sin embargo, también entiendo por qué a la gente le llega a gustar, su inquebrantable voluntad de desenmascarar el crimen, el hecho de que nunca le falló a sus valores morales, lo hacen ver como alguien llamativo. Yo creo que la propia interpretación de Rorschach es como la prueba de donde se origina su nombre, en donde alguien ve las manchas de tinta sobre el papel blanco y da su interpretación. Algunos lo podríamos interpretar como un héroe incorruptible, un símbolo de justicia en un mundo podrido. Otros lo verían como un extremista violento, incapaz de comprender los matices de la realidad. Al final, Rorschach es una mancha de tinta en la historia, una figura en la que cada persona proyecta sus propias ideas sobre la moral, la justicia y la verdad. Su sacrificio, su código inflexible y su legado en forma de un diario perdido quedan abiertos a interpretación. Para este vídeo intenté no hacer un resumen como siempre lo hago en los vídeos, también para invitarlos a leer a Watchmen por su cuenta, ya que es un cómic que recomiendo bastante. Si el vídeo ha sido de su agrado les invito a darle like y suscribirse. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo.